Una crisis que está sucediendo en un estrecho, muy lejos de aquí, está afectando directamente el precio de la gasolina. Hoy vamos a desglosar el bloqueo en el estrecho de Hormuz. ¿Qué es lo que está pasando? Y sobre todo, ¿por qué es algo que nos termina afectando a todos? A ver, si últimamente el bolsillo se siente un poco más ligero al llenar el tanque, no es la imaginación. El precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos ha subido 56 centavos, y esto en muy poco tiempo. La verdad, es un aumento que se siente. Y claro, la pregunta es obvia, ¿por qué está pasando esto? Bueno, la causa no la vamos a encontrar en la gasolinera de la esquina. La respuesta está, literalmente, al otro lado del mundo, en un punto estratégico que ahora mismo es el epicentro de una crisis global. Ok, para entender la situación, primero tenemos que ver el mapa. Y es que todo comienza en este punto geográfico y estratégico tan clave, el Estrecho de Hormuz. ¿Y qué es exactamente el Estrecho de Hormuz? Pues es la única salida que tiene el Golfo Pérsico hacia el océano abierto. Piensen en él como una arteria vital para la economía mundial. Si se tapa, si se bloquea, todo el sistema empieza a sufrir, y mucho. Y miren, cuando decimos que es vital, no estamos exagerando para nada. En un día cualquiera, un día normal, por este estrecho pasan 20 millones de barriles de petróleo. Es una cantidad simplemente masiva, difícil hasta de dimensionar. Para ponerlo en perspectiva, esos 20 millones de barriles diarios son más o menos una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo cada día. Una quinta parte. Todo ese flujo de energía pasando por un solo punto, un cuello de botella. Es impresionante. Y vean la rapidez con la que todo esto escaló. A finales de febrero empiezan los ataques aéreos. Para principios de marzo, Irán ya responde con un bloqueo. A mediados de ese mismo mes, los precios del petróleo se disparan a nivel mundial. Y para el 13 de abril ya teníamos la confirmación oficial. Un bloqueo naval total, o sea, una crisis que se desarrolló en cámara rápida. Bueno, ahora vamos a ver cómo este conflicto, que parece muy regional, se convierte en un problema global que, como ya vimos, nos termina afectando a todos. En medio de la crisis, el entonces presidente Trump hizo una afirmación bastante contundente, que el bloqueo, en realidad, no afectaba a Estados Unidos. Pero, a ver, ¿es eso realmente cierto? Vamos a analizar los datos para entenderlo mejor. Y bueno, si uno mira los números fríos, a primera vista, la afirmación parece tener algo de sentido. Fíjense, Estados Unidos importa la gran mayoría de su crudo de Canadá, un 63%. Solo un 8% viene directamente del Golfo Pérsico. Entonces, uno podría pensar, ¿por qué debería importar tanto? Y aquí está el punto clave de todo el asunto. No importa tanto de dónde se compre el petróleo directamente. El precio no se decide en un solo país, se decide en el mercado global. Es como una gran piscina mundial. Si alguien le saca una quinta parte del agua, el nivel baja para todos. O sea, si la oferta se reduce en cualquier parte del mundo, los precios suben para todos, en todas partes. Y el impacto es innegable. El WTI, que es el precio de referencia del petróleo en Estados Unidos, ha subido un 41% desde que comenzó el conflicto. Ahí está. Esa es la razón directa de ese aumento de 56 centavos que vimos al principio. No hay vuelta que darle. Con la economía mundial así en jaque, toda la presión se trasladó, como era de esperarse, al escenario diplomático más importante del mundo, las Naciones Unidas. Y dentro del Consejo de Seguridad, el panorama está, digamos, dividido. Básicamente hay dos posturas muy claras. Por un lado, tenemos a países como Bahrein, respaldados por Estados Unidos, que consideran que el bloqueo es terrorismo económico y quieren una autorización para usar la fuerza militar. Pero por el otro, hay potencias con poder de veto como Francia, Rusia y China que se oponen. Su gran temor es que una respuesta militar desate un conflicto mucho más grande e incontrolable. Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos fuerzas chocan? Pues un punto muerto diplomático. La resolución que está sobre la mesa es un intento de compromiso. Una versión bastante diluida, la verdad. En lugar de autorizar el uso de la fuerza, solo alienta a que se hagan escoltas defensivas a los barcos. Es una forma de decir, hagamos algo, pero sin arriesgarse a un veto de Rusia o China.
Ok, entonces, con el mercado energético en crisis y la diplomacia básicamente estancada, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Porque el verdadero alcance de este conflicto va mucho, pero mucho más allá del precio de la gasolina. Sí, porque hasta ahora hemos hablado de economía, de política, de barriles de petróleo, pero ahora tenemos que hablar del costo humano. Y es que según las propias Naciones Unidas, las consecuencias de este bloqueo podrían ser sencillamente devastadoras. Y esta es la cifra que pone sobre la mesa la ONU. 30 millones. Más de 30 millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza por todos los efectos económicos en cascada que provoca este bloqueo. Estamos hablando de una potencial crisis humanitaria a una escala masiva. Y el problema es que no se trata solo del petróleo. Resulta que la ruta de Hormuz también es crítica para transportar insumos agrícolas clave como los fertilizantes. Con hasta un 45% de estos envíos interrumpidos, la advertencia de la ONU es muy clara. Podríamos estar al borde de una crisis alimentaria a nivel mundial. Y así es como estamos. Un solo punto de conflicto ha desencadenado una crisis energética que ahora amenaza con convertirse en una crisis alimentaria y, peor aún, en una catástrofe humanitaria. La gran pregunta que queda en el aire no es solo cómo se va a resolver esto, sino cuál va a ser el costo final, el costo real de esta parálisis global.